Bueno, buenos días. Soy la doctora Carnevale y, les voy a decir que, en realidad yo creo que no le puedo platicar antes de entrar a la Facultad de Medicina, pero yo entré a la Facultad de Medicina en 1959, en un grupo que se llamaba entonces el Grupo Piloto. Y la verdad es que desde que entré a la Facultad de Medicina a mí me interesó la ciencia. Cuando estábamos en primer año, tuvimos una plática por parte de un doctor que se llamaba, porque ya no está por aquí con nosotros, Agustín Chévez. El doctor Agustín Chévez era un investigador del Instituto Nacional de Cardiología y trabajaba en cultivo de tejidos, que para esas fechas pues, era algo así como que muy novedoso. Y a mí me interesó muchísimo lo que él estaba platicando y dije, "Ay, pues yo quiero ir a trabajar con él". Entonces convencí a un amigo mío de que nos fuéramos a visitar al doctor Chévez para ver si nos daba chance de hacer algo en su laboratorio. Pues nos presentamos y el doctor Chévez es un cuate fabuloso y nos dijo, sí, sí, cómo no, pónganse a hacer este proyecto. Y entonces nos dio unos experimentos para hacer y los experimentos consistían en que, fíjense, les poníamos tinta china a unos conejitos por la oreja, por una vena que tienen en la oreja. Les inyectábamos tinta china y nos esperábamos un rato, luego lo sacrificábamos, y ya que los habíamos sacrificado, sacábamos el hígado, lo cortábamos y lo veíamos al microscopio, y en el hígado veíamos las células de Kupfer, que son unas células como macrófagos que comen lo que hay que eliminar del cuerpo, las sustancias extrañas, pues claro, la tinta china era una sustancia extraña, y él lo que estaba estudiando pues era justamente cómo funcionaban las células de Kupfer y nosotros participamos en ese proyecto. Felices, nos quedamos hasta las 9 de la noche trabajando en esos proyectos. En segundo año también hubo una oportunidad porque nuestro coordinador del grupo piloto en el que yo estaba preguntó quiénes tienen interés en la ciencia. Oh, yo levanté la mano y entonces nos mandaron a tres mujeres al departamento de farmacología y allí hicimos casi todos los experimentos de la tesis del doctor Julián Villarreal. El doctor Julián Villarreal, que entonces estaba terminando su licenciatura, después fue un famosísimo farmacólogo y ahí estábamos las tres haciendo los experimentos con perros. Entonces íbamos a donde tenían a los perros, escogíamos uno bueno, que nos parecía bueno, nos subíamos al laboratorio, lo anestesiábamos, le poníamos unas sustancias, le inyectábamos unas sustancias que eran, yo creo, hipotensores, ya no me acuerdo, y luego les medíamos con unos quimógrafos la presión arterial y veíamos cómo esas sustancias que le inyectábamos pues tenían el efecto sobre la presión arterial del perro. Y también, no les miento, pero nos estábamos toda la tarde, en la mañana teníamos clases, y toda la tarde hasta las 9 de la noche haciendo los experimentos de la tesis de Julián Villarreal. Y la última cosa que me acuerdo también de investigación fue mi tesis de licenciatura, porque entonces para graduarse como médico había que hacer tesis, ahora ya no. Y esa tesis fue un proyecto fabuloso porque era con un tema muy novedoso, la sexocromatina. La sexocromatina es, si uno ve una célula, tiene el núcleo, y en el núcleo las mujeres o los femeninos, puede ser un animal o el humano femenino, tiene una bolita, y esa bolita es uno de los dos X. Es decir, las mujeres tenemos dos X de los sexocromosomas, uno de los dos se inactiva y forma la sexocromatina. Los hombres que solo tienen un X no tienen sexocromatina. Entonces mi tesis fue estudiar a 3,000 recién nacidos consecutivos que nacían en el Hospital General y ver si era un bebé, si era una María, a ver si tenía sexocromatina. Y si era Felipe, pues a ver si no tenía la sexocromatina, si tenía que coincidir el sexo del bebé con la presencia o la ausencia de la sexocromatina. Ya no me acuerdo los resultados, la verdad, pero fue una tesis que me, me significó una mención honorífica, porque sí fue un trabajo así como que muy novedoso. Y el doctor Héctor Márquez, que fue el que me dirigió mi tesis,
pues decidió publicar los resultados y fue mi primer artículo que salió en Journal of Pediatrics en 1966. Así es que, como ve, la ciencia siempre me ha interesado, por lo menos desde que estudié medicina. Yo creo que mi línea principal son las cardiomiopatías. No niego que también me interesa la bioética. Entonces, pues sí, también hago mis pininos en la bioética, pero generalmente trabajando con Garbiñe Arguatari, que ustedes seguramente conocen muy bien, que es toda una experta en esa materia. Entonces, una parte de mis actividades es hacer algo con Garbi, pero lo más importante quizás es lo que hacemos con las cardiomiopatías. Fíjense que las cardiomiopatías son súper interesantes, súper difíciles de estudiar, pero muy interesantes y sí tiene un impacto social lo que hacemos. Las cardiomiopatías que más hemos estudiado son dos. La dilatada, la cardiomiopatía dilatada y la cardiomiopatía hipertrófica. Las dos son enfermedades del músculo cardíaco. El músculo cardíaco es el que está enfermo. El corazón, ¿no? Pues tiene sus capas, etcétera, pero lo importante, lo que hace que el corazón se contraiga es el miocardio, ¿no? Es un músculo que se contrae. Bueno, entonces en la cardiomiopatía dilatada, lo que ocurre es que las paredes del ventrículo izquierdo se vuelven delgaditas, delgaditas y puff, puff, no tienen fuerza. Y los pacientes que tienen esa cardiomiopatía, pues que tienen insuficiencia cardíaca. Pero como es algo generalmente genético, pues tienen insuficiencia cardíaca desde jóvenes y se mueren en insuficiencia cardíaca en los 20. Nosotros tenemos familias en donde 3 o 4 hermanos se han muerto a los 24, a los 23, 25 años. Son familias muy trágicas precisamente por eso. Entonces, la cardiomiopatía dilatada puede ser familiar y entonces vemos que se hereda en forma autosómica dominante o bien es idiopática, solo hay un caso en la familia. Pero lo que ahora sabemos con los estudios genéticos que se han hecho es que más del 50% de los casos idiopáticos en realidad se deben a mutaciones en genes. Entonces sí son también genéticas. Y es la primera causa de insuficiencia cardíaca en el adulto joven. Por otro lado, es la primera causa también de trasplante, porque en donde si se puede hacer un trasplante, pues se trasplanta con un corazón bueno y entonces pues funciona adecuadamente. Y la otra cosa que tiene como característica es que hay idiopática y familiar y, y es la primera causa de... Y nosotros trabajamos en eso, secuenciando los genes, justamente los genes que se sabe que tienen que ver con la cardiomiopatía dilatada. Lo hicimos en 45 pacientes, nos costó más de 3 años para conseguir a los pacientes, trabajando con investigadores de cardiología, del Instituto Nacional de Cardiología, y los estudiamos para ver cuáles eran los genes que con mayor frecuencia estaban involucrados en las mutaciones que causaban la cardiomiopatía. Vimos que el que más frecuente tenía mutaciones era el gen de la titina, y en segundo lugar el gen de lámina, que son precisamente proteínas que forman parte de la estructura del miocardio. Y esos resultados se parecen bastante a lo que se ha descrito, pero el hecho de identificar quiénes en una familia tienen la mutación también nos permite ayudar a la familia diciendo, los pacientes que tienen esa mutación sabemos que pueden desarrollar la cardiomiopatía dilatada y por lo tanto vamos a tomar las precauciones que se requieren, mientras que los que no tienen la mutación y no la heredaron, pues sabemos que son personas que van a ser normales generalmente, ¿no? Y esa es pues, realmente la importancia del estudio genómico. En la cardiomiopatía hipertrófica ocurre algo muy parecido. La cardiomiopatía hipertrófica es muy frecuente, fíjese que 1 de cada 500 personas en la población general puede tener cardiomiopatía hipertrófica. Y lo que pasa es que muchos no tienen ninguna manifestación clínica. Pasa desapercibido. Pero ¿qué tal que se le ocurre ser un futbolista de la selección?
pues tiene riesgo de morir por una muerte súbita cardíaca, porque el corazón hipertrófico entra fácilmente en arritmias que son mortales, y esos casos de los cuales sabemos a veces, ¿no? Un futbolista que se murió en pleno partido de fútbol y cayó muerto. O tiene una canalopatía o tiene una cardiomiopatía hipertrófica que entró en arritmia, hizo una arritmia ventricular y lo mató. Entonces, bueno, ahí hay que buscar a ver si tenía hipertrofia, porque otra vez el estudio de la familia nos permite saber quiénes tienen la hipertrofia y por lo tanto tienen riesgo de caerse muertos, y a esos lo que podemos hacer es implantarle un desfibrilador para que no haga arritmia y entonces lo salvamos. Y con eso se han salvado muchas personas de morir de muerte súbita. Y si no la tiene, si no tiene la mutación, pues ya sabemos que es como cualquier otra persona y no va a tener mayor problema. Entonces, la cardiomiopatía hipertrófica tiene el riesgo de las arritmias y de que la persona muera con frecuencia. Nosotros tenemos varias familias en donde ves que son hermanos que se mueren repentinamente, ¿no? El papá y los hermanos, todos en edades 30, 25, etcétera, pum, se murieron de un paro cardíaco por una arritmia provocada por la hipertrofia. Bueno, pues yo creo que esas son las dos. Bueno, en el trabajo que nosotros hicimos, perdón, estudiamos como, ¿cuántos eran? 41 pacientes. Estudiamos 41 pacientes y en esos 41 pacientes buscamos cuáles eran las mutaciones más frecuentes. Pues la literatura dice que 3/4 partes de los casos de cardiomiopatía hipertrófica tienen mutaciones en un gen que se llama MIH7 o en otro gen que se llama MIPBPC3. 3/4 partes. Pero lo que nosotros encontramos en nuestros casos de México fue que el 30 y tantos por ciento tenía mutación en MIH7 y solo el 8% tenía mutaciones en MIBPC3. Y luego el 10% tenía mutaciones en titina, cosa que no era esperada. Este ejemplo lo que nos tiene que recordar es que el mexicano es diferente al europeo genéticamente. Entonces, cuando comparamos las frecuencias, pues no es lo mismo la frecuencia que tienen ciertas mutaciones en europeos o en asiáticos o en africanos a lo que ocurre en México y en Latinoamérica en general. Y eso tiene, pues sí, una repercusión importante porque quiere decir que tenemos que estudiar cuáles son nuestras mutaciones en nuestro país, en nuestra población, porque no es lo mismo que lo que ocurre en otros donde se han publicado muchos artículos que dicen tal o cual cosa, pero pues son puros caucásicos europeos y no son mexicanos. Bueno, entonces esa es nuestra línea principal, aparte de lo que a mí me interesa hacer con la Garbiñe Casarubatari. Pues la bioética, por estar con Garbi, pero, pero fue una pregunta en particular, algo que a mí me llamaba la atención. Y no sé si alguna vez lo comentamos con ustedes, pero son los hallazgos imprevistos cuando uno hace estudios genómicos. No sé si lo sepas, pero cuando se hace un estudio de genoma completo, sí o sí sucede que uno encuentre hallazgos que son imprevistos. Por ejemplo, estoy estudiando, no sé, hipertensión arterial y hago mis estudios de genoma completo y me encuentro con que una persona tiene unas variantes que le predicen que va a desarrollar Alzheimer. Y entonces empiezan las preguntas, ¿qué hago? ¿Es mi obligación como investigadora decirle a este señor que tiene riesgo de desarrollar Alzheimer? ¿Se lo tengo que decir o no se lo tengo que decir? Entonces surgen muchas preguntas que pues motivaron algún trabajo y sí hicimos un trabajo que fue una encuesta, que la pregunta era a ver si pensaban igual investigadores, bueno, médicos pediatras del Instituto Nacional de Pediatría, luego investigadores del Instituto Nacional de Medicina Genómica
y comparado con gentes, pues cualquiera, ¿no? Que no tenían que ver con la investigación. Y entonces comparamos qué contestaban en relación a si había que decirle o no decirle, qué cosas sí había que decirle a fuerza al que le habíamos encontrado el hallazgo imprevisto y qué cosas pues no valía mucho la pena inquietarla a la persona con una cosa que era bien rara y no decirle nada. Y salieron resultados bastante interesantes comparado con lo que ocurre en otros países, porque esa encuesta se hizo en Inglaterra, es la doctora Middleton, Anna Middleton, fue la que diseñó la encuesta y nosotros la tradujimos al español y la aplicamos así a esos tres grupos para comparar. Ese fue uno de los trabajos que me gustó mucho hacer con Garpi. Y ella participó, obviamente. Sí, definitivamente. Bueno, existe una brecha de género en todas las áreas. En la brecha de género en el salario, pues es una de las cosas más obvias, ¿no? Los hombres siempre ganan más que las mujeres en muchos de los trabajos. Las mujeres ganan menos y bueno, en parte tiene que ver algo el hecho de que la mujer se embaraza, pero después ya hablaremos también de eso. Si nos vamos a la ciencia, yo me puse a revisar un poco qué hay en el Sistema Nacional de Investigadores. Y sí se da uno cuenta, bueno, primero que ha mejorado un poco el asunto, porque en el 2004 solo el 30% de los miembros del SNI eran mujeres. Y ahora en el 2021, pues hemos mejorado un poquito y ahora el 38%, casi el 40% de los investigadores son mujeres. Pero cuando vemos por nivel, nos damos cuenta de que si nos vamos al nivel 3 o al emérito, pues el porcentaje de mujeres es muy bajo. En el nivel 3 creo que es como el 24% más o menos son mujeres, y si nos vamos al nivel de mérito, solo el 20% son mujeres. Yo tuve la suerte de que este año me hicieron emérita del SNI, que me puse muy contenta, pero éramos apenas el 20, fuimos pues apenas el 20%, 147 investigadores fueron promovidos a eméritos. Y de esos, solo el 20%, en donde estaba yo, éramos mujeres. Todo el resto eran puros hombres. Y eso, pues, es obvio, pues, que sí hay una brecha de género en la investigación y el SNI, pues, es nuestro mejor índice, ¿no? A mayor reconocimiento y a mayor responsabilidad, pues menos mujeres. Ni modo, así todavía seguimos con eso. Yo tengo, sí, algunos mensajes que me parece que sí vale la pena comentar. Uno es que, bueno, para empezar, yo creo que, ojo, chicas, tenemos que estar súper orgullosas de ser mujeres. Somos bien listas, somos bien responsables, bien inteligentes y además tenemos la gran suerte de que podemos ser mamás. Es decir, la maternidad es nada más de las mujeres, es un privilegio que disfrutamos las mujeres. Pero ese privilegio también nos puede causar algún problemita de trabajo. Entonces hay que conseguir ayuda. Si no es justo, bueno, eso digo yo, que la mujer, porque tiene al bebé, pues tiene que ser responsable de su cuidado y todo, y que el hombre se olvide del asunto. No, si uno tiene chance de que el hombre sea un hombre moderno y colaborador, pues entonces uno le pide ayuda a su esposo y comparten el cuidado de ese bebé nuevo y los quehaceres de la casa, etcétera. Y eso es lo que yo veo que ahora sí ya ocurre más. Yo veo mis nietos, todos saben hacer comida, todos saben, bueno, por lo menos mis nietos, saben cocinar, saben cambiar pañales y saben ayudar a su mujer, pero no todos. Entonces, si no todos lo pueden hacer o lo saben hacer, ¿qué sigue? ¿Qué otra oportunidad tenemos? Pues las guarderías. Y esa es una opinión mía, ¿eh? No sé si todo el mundo la comparta.
pero yo tengo la clara impresión, bueno, de que claro, dejar al bebé en la guardería uno se siente así que se le parte el corazón, pero los bebés de guardería aprenden a socializar mucho más que los bebés que están pegados a su mami. Socializan, se vuelven muy curiosos porque andan por ahí en la guardería inventando y a ver qué buscan, son independientes porque también la guardería les favorece eso, son de verdad más curiosos, más independientes y más activos que los bebés que sí están siempre pegaditos a su mami. Entonces yo digo, pues la guardería es una muy buena solución para la mujer que quiere trabajar y que quiere disfrutar de su trabajo, ¿no? La segunda cosa que yo les diría es que la vida es una aventura y hay que vivirla con pasión. Y qué mejor que estés apasionada por tu trabajo. Yo siempre amé la genética y la investigación y siempre viví apasionada de mi genética y de mi trabajo. Y claro, no voy a negar que en algunas veces pues tenía quejas de mis hijos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues que, oye, mami, es domingo, ¿qué haces ahí sentada en tu máquina de escribir? Pues estoy trabajando en un artículo, niños, y todavía no lo acabo. O pues es domingo, ya lo sé, pero me voy a ir al hospital porque tengo que hacer un experimento que todavía se me quedó ahí pendiente. Ah, bueno, y entonces gruñían un poquito, pero yo los convencía de que aunque no tenían una mamá 100%, pues tenían una mamá que cuando llegaba del trabajo llegaba feliz, feliz de que había hecho cosas que le encantaban y además feliz de ver a sus hijos, feliz de verlos, de disfrutarlos, y nos íbamos a andar en bicicleta y así jugábamos baraja y nos la pasábamos muy bien. Y lo que yo decía es que tenían una mamá, no el 100%, pero que ese 30 o 40% de mi tiempo era de mucha calidad y la pasábamos muy bien juntos y yo los disfrutaba mucho porque venía de un trabajo que me encantaba hacer. Y yo siento que eso lo deberíamos de lograr porque es algo que vale la pena, ¿no? Y la última cosa, entonces, ¿qué fueron? Primero que, ¿cómo era? Que ya les dije, ¿no? Primero, el primer punto es que sean orgullosas de ser mujeres, porque tienen chance de tener niños, de ser madres. Segundo, que amen su trabajo, lo hagan con pasión. Y tercero, mi tercer dicho es, si te piden 10, chica, tú haz 11. Es decir, siempre haz un poquito más de lo que te piden. Y tengo una anécdota, todavía tengo tiempo para decirla, ¿sí? Y esa es una anécdota, fíjense que en el 2005 yo dejé el Instituto Nacional de Pediatría después de haber trabajado ahí 35 años y me fui al ISSSTE. Y en el ISSSTE yo trabajaba aquí en la avenida San Fernando, cerca de los delatorios del ISSSTE, en un edificio que tiene 8 pisos. Y trabajaba yo en el 8º piso, que era el de la dirección médica. Entonces, cuando yo salía del elevador, había un vigilante. Si era un vigilante hombre, el vigilante hombre seguía viendo su televisioncita, apachurraba un botón y yo entraba. A veces se le ocurría decirme buenos días y a veces no decía nada. Pero algunos días me tocaba que fuera una mujer y esa mujer se llamaba Leti. Y Leti, cuando me veía salir del elevador, se paraba, iba a la puerta, me abría la puerta y me decía, buenos días, doctora. Le decía, buenos días, Leti. Ya entraba. Y entonces pues, se me ocurrió, me llamó la atención y le dije, Leti, ¿sabes qué? Tú sigue haciendo lo que estás haciendo, porque te están pidiendo 10, te están pidiendo que tú abras la puerta, pero tú estás haciendo 11, porque además de abrir la puerta, te paras, me abres la puerta, me dices, buenos días, doctora. Ese es hacer un poco más de lo que hacen los hombres. Sigue haciendo eso y vas a ver que te va bien. Y bueno, pasó el tiempo y después de un tiempo yo dejé el ISSSTE, me fui a trabajar al Instituto de Medicina Genómica, en donde estoy ahora, y ya no vi a Leti. Pero un día tuve que regresar al ISSSTE y mi sorpresa fue que de repente oigo, doctora Carnevale, qué bueno que la veo. Y la Leti me abraza así como con un amor tremendo. Ay, Leti, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le ha ido? Me dice, doctora, me ha ido de maravilla. Hice lo que usted me dijo. Siempre hice un poquito más que los demás. ¿Y qué cree?
que la gente del ISSSTE se fijó en mí, le dijeron a los de recursos humanos que si tenían una plaza me la dieran, y entonces me dieron la plaza del ISSSTE. Ahora estoy aquí en oficialía de partes como recepcionista. Tengo todas las pues, beneficios de estar en el ISSSTE y no en una empresa en donde tenía un salario miserable y no tenía ninguna prestación, sino que disfruto de todas las prestaciones del ISSSTE. Por supuesto, Leti era madre soltera, entonces ahora su niña tenía guardería, tenía atención médica, y la Leti estaba feliz, y todo, según ella, se lo debió al hecho de que yo le dije, cuando te digan 10, tú haz 11. Ella hizo 11 y mejoró muchísimo su vida y se fue del trabajo ese feíto que tenía a un buen trabajo en el ISSSTE. Así es que, pues niñas, cuando nos pidan 10, hagamos 11. ¿Ok? Si quieres ver más eventos y cursos así, seguir nuestros ciclos de videoconferencias y conocer más sobre bioética, dale me gusta al video, suscríbete y activa las notificaciones.